a las 7 de la noche y queremos que nos informe sobre algunas actividades en el campo político con Wilgen Rodríguez. Buenas tardes, Wilgen, te escuchamos. Buenas tardes, Ronald Jiménez. Buenas tardes, amigos televidentes. Y esta vez vamos a iniciar con el informe coyuntural que presenta el FUNIDE. El primer informe económico evaluando el año 2011. Ellos proyectaban un crecimiento entre el 3.5 al 4%, pero el gobierno, hay que recordar que proyectó un incremento económico del 5%. Nosotros conversamos con José Adán Aguirre, que nos explicaba un poco el crecimiento macroeconómico de la economía. Hay algunos que cuestionaron este informe porque decían que no se estaban evaluando la microeconomía en el país. Vamos a escuchar a José Adán Aguirre cuando se refería al crecimiento económico, si estas cifras que presentó el FUMIDES concuerdan con el COSEP, concuerdan con el gobierno. La empresa privada, ¿cuál es la perspectiva de este crecimiento? Dice que crecemos del 3.8%, ¿cómo lo ustedes? Nosotros hemos hablado de que el 4,5% que había sido la estimación que habíamos anunciado de CEPAL, que podía verse incrementada, como se está anunciando por parte del Banco Central. De hecho, se había llegado a pensar hasta el 5%. Yo creo que aquí lo que hay que destacar es que más que compararnos con los periodos anteriores, nos tenemos que comparar con lo que está sucediendo con nuestra competencia en Centroamérica. Y estamos viendo cómo Nicaragua está creciendo por encima del resto de los países centroamericanos, y ese tiene que ser el objetivo para el año 2012. Seguir creciendo por encima de Centroamérica, y creo que en ese aspecto es sensible y es fundamental que esta negociación que vamos a tener de salario mínimo tome en cuenta esa misma perspectiva. Hemos insistido en los últimos días de presentar lo que han hecho para proteger la competitividad países como Honduras y Guatemala. Hoy mismo se ha anunciado, solo para manejar cómo se están dando las relaciones a nivel mundial, hoy mismo se ha anunciado que en España el sector privado y el sector sindical se han puesto de acuerdo para un periodo de aumento salarial de 2 años, y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que darle predictibilidad, certeza a nuestra economía, y ojalá que esta próxima negociación salarial nos lleve en esa dirección. Y es que el presidente de la empresa privada, José Adán Aguirre, expresaba de que no se puede estar lanzando un presupuesto o una propuesta de aumento salarial de manera arbitraria, como es lo que califica la propuesta de la CST, que propone un 22%. Nos decía el experto economista, don José Adán Aguirre, de que esa propuesta puede carecer de fondo de sustento, ya que hay que primero realizar un estudio sobre con cuánto se proyecta que crezca el país para de esa manera tomar un reajuste salarial. Hay que recordar que tanto la CST como el FNT proponen entre un 15 a un 22%, y la empresa privada está proponiendo un incremento salarial de un solo dígito. Vamos a seguir escuchando a don José Adán Aguirre. En este tipo de análisis veíamos ayer de que se habla de un 9% en el alza en el análisis de los sindicatos en materia de energía. Yo creo que si hay algo que nosotros hemos sido responsables. Ustedes han visto que los principales productos alimentarios, a pesar del alza en la energía, no están siendo incrementados. Y esto tiene que ver con ese discurso, que es simplemente un discurso populista que se hace en este tipo de semana previa a la negociación. Creo que el sector privado está haciendo su cuota de compromiso. Nosotros estamos viendo que se subsidia al sector energético, se están manteniendo los precios abajo, la inflación está por debajo de los 2 dígitos, y esas son las variables que tenemos que incorporar. ¿Cómo hace esa propuesta de reforma tributaria? ¿Cuáles son los productos? Esas eran declaraciones del presidente del COSEP, José Adán Aguirre, quien comparecía en esta primera exposición coyuntural del FUMIDE. Nosotros también conversamos con el representante del gobierno en asuntos laborales y el encargado gerente general de la zona franca, general Baltodano, quien nos explicaba de que las cifras que presentaba el FUMIDE son similares a las expuestas por el gobierno. Significativamente un gran avance en la economía de Nicaragua, ¿no?, en relación al contexto mundial. Cuando nosotros estamos viendo que el mundo, en términos globales, ¿no?, la economía, los precios del petróleo, la situación económica mundial, pues siempre presenta algún tipo de incertidumbre. En Nicaragua venimos trabajando muy de cerca el sector privado y el gobierno, y en una alianza tácita
con el sector trabajador, ¿verdad? Hemos venido caminando en encontrar soluciones a las crisis que se han presentado. Entonces, en la práctica, digamos, durante los 5 años de gobierno del presidente Ortega, las cifras comparativas con el resto de Centroamérica son bastante positivas. Al inicio del año, algunos economistas decían que Nicaragua iba a crecer un poco menos del 4%. La realidad es que estamos aproximándonos al 5%. Las cifras económicas que da FUNIDE son del 4.8% de crecimiento de la economía nicaragüense, que es la más alta en Centroamérica. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es lo que se está haciendo, ¿no? Es caminar en una comunicación, en un diálogo con los diferentes sectores del país para encontrar soluciones y poder enfrentar las crisis que aparentemente se pueden presentar en la economía mundial. Así como actuamos cuando se presentó la crisis económica financiera mundial en el 2008, que echó al traste los planes económicos de los diferentes países. Hubieron economías que tenían planes de desarrollo que prácticamente se cayeron, ¿verdad? Se echaron abajo, hubo desempleo, hubo retroceso, y en el caso de Nicaragua, dichosamente, por haber hecho una concertación social adecuada entre los diferentes sectores y el gobierno, logramos enfrentarlo y la logramos solucionar. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir tomando. Y es que al general Baltodano se le cuestionó y se le estaba preguntando si los resultados electorales, el informe que va a brindar la Unión Europea sobre las elecciones del pasado 6 de noviembre va a influir en la inversión en el país. Él explicaba de que de ninguna manera estas anomalías, según registra la oposición, van a influir en el crecimiento económico del país. Vamos a seguir escuchando al general Baltodano, encargado de las zonas francas del país. En ese acuerdo. ¿La crisis europea nos golpeará? Bueno, dice el estudio, el clima de inversión. La realidad que no está afectando el clima de inversión, y lo podemos ver con resultados concretos. Es decir, Nicaragua este año aumentó a prácticamente 900 millones la inversión de 550 que tenía el año pasado. O sea, la inversión refleja, el clima de inversión refleja el resultado de todo este diálogo que lleva el gobierno con los diferentes sectores. Y en el plano de las exportaciones, pues en zona franca, aquí mismo hablaban los de FUNIDE, en la exposición, que se aumentó el 40%, ¿verdad? Y en economía real, casi el 28% en las exportaciones. O sea, lo que refleja es que el clima de inversión es un contexto más amplio, ¿no? Donde hay diferentes factores. Algunos quisieran algunos factores diferentes, otros quisieran otros factores, pero en fin y en cuenta el resultado es uno. El resultado es que la inversión este año fue cercana a los 900 millones y se está calculando una inversión de más de 1.000 millones para este año que está corriendo. Esta inversión en energía, telecomunicaciones, zona franca, turismo, agricultura. O sea, en turismo tenemos inversiones muy fuertes este año, refleja la confianza del sector. Esa era la declaración del general Baltodano, quien estimaba un crecimiento económico superior a $1.000 millones. Nosotros conversamos, con el José Antonio Baltodano, quien es el presidente de FUNIDES, quien nos explicaba de que efectivamente sí, los resultados de las pasadas elecciones han afectado o podrían afectar la inversión económica en el país, lo que también contrasta con el buen desarrollo económico que ha desempeñado el gobierno del presidente Ortega. Obviamente, en Nicaragua necesitamos la inversión doméstica y la inversión internacional. Todo conflicto político interno afecta el ambiente del país y por lo tanto, igual que el COSEP y otras entidades sociales del país, la Iglesia Católica, etcétera, es muy importante que en Nicaragua, para tener una paz total, cuando hagamos elecciones, sean transparentes, justas, honestas y cada voto se cuente y se indique el resultado total para evitar incertidumbre. Por eso es importante que en las próximas elecciones municipales sean totalmente transparentes y honestas. ¿Ustedes qué es lo que sienten realmente? ¿Cómo se siente el clima de inversión, el clima de negocios?
Bueno, el clima de negocio en Nicaragua es favorable porque es el país más seguro de Centroamérica. Tenemos tierras relativamente baratas al resto de Latinoamérica, una mano de obra calificada en los productos que producimos y al mismo tiempo una situación geográfica privilegiada. O sea que el país tiene excelentes elementos para crecer a un 7% o más. Sin embargo, para poder hacer eso, se necesita una inversión acelerada y lograr eso, como hemos dicho nosotros en muchas ocasiones, es necesario mejorar la institucionalidad, mejorar la educación primaria, la educación vocacional. FUNIDES hizo un estudio sobre eso y de esa forma hacer el país totalmente el mejor país para la inversión extranjera y nacional. ¿Tienen un diálogo con el gobierno para eso ustedes? Sí. Oliver. Esas eran declaraciones de José Antonio Baltodano, quien es el presidente del FUNIDES, al evaluar, o como mejor dicho, contrarrestar los presuntos resultados de las elecciones que desfavorecen a la inversión internacional, que contrarrestan la seguridad ciudadana que se vive, lo barato de la mano de obra. Vemos en imágenes los que asistieron a esta conferencia en el FUNIDES, donde se mostraba que Nicaragua, en comparación a los países centroamericanos, creció un 2%. Nosotros regresamos al estudio Ronald Jiménez con más informaciones.